Hola a todos, bienvenidos a un análisis profundo de la historia de México, un periodo de caos, guerra y construcción que va desde las reformas borbónicas hasta el estallido revolucionario. Este recorrido contiene 9 progresiones que nos ayudará a comprender cómo el choque entre liberales y conservadores y la presión del imperialismo forjará la nación mexicana. Progresión 1. Las raíces de la independencia. Siglo 1800. Implementación de las reformas borbónicas con la corona española buscan centralizar el poder y aumentar la extracción de riqueza. 1808. La invasión napoleónica a España desencadena la crisis de legitimidad y abre el camino para el movimiento de independencia. 1821. Consumación de la independencia y nacimiento del México independiente, marcado por la pugna entre el federalismo liberal y el centralismo conservador. 1822 y 23. Primer imperio mexicano bajo Agustín de Iturbide. Narración. Las semillas de la nación se plantó con las reformas borbónicas que al limitar el poder criollo generaron un descontento que explotó con la invasión napoleónica a España. Tras la consumación de la independencia, el nuevo país nació inestable, sumido de inmediato en la disputa ideológica por la forma de gobierno. Progresión 2. Crisis, despojo y la pérdida territorial. 1836. Promulgación de las 7 leyes constitucionales instaurando el centralismo. 1845. Anexión de Texas a Estados Unidos impulsada por la ideología del destino manifiesto. 1846 y 48. Guerra de México contra Estados Unidos. Conflicto que termina con la derrota mexicana. 1848. Tratado de Guadalupe Hidalgo. México cede más del 55% de territorio, incluyendo Alta California y Nuevo México. 1853. Venta de la Mesía. Antonio López de Santa Anna vende territorio adicional a Estados Unidos. Narración. La inestabilidad interna fue aprovechada por Estados Unidos, cuya expansión estaba justificada por el destino manifiesto. La figura de Santa Anna dominó esta etapa. La culminación de la crisis fue la guerra de 1846 y 48, que resultó en el devastador Tratado de Guadalupe Hidalgo, un despojo que marcó permanentemente nuestra historia y redujo a la mitad el territorio nacional. Las leyes de reforma, 1855 a 1857. Eventos clave, 1854, la Revolución de Ayutla derroca a Santa Anna e impulsa el proyecto liberal. 1855, Ley Juárez, impulsada por Benito Juárez, elimina los fueros militares y el eclesiástico establecido por la igualdad ante la ley. 1856, Ley Lerdo, impulsa por Miguel Lerdo de Tejeda, fuerza la desamortización de bienes de corporaciones, principalmente la Iglesia. 1857, Ley Iglesias, impulsada por José María Iglesias, prohíbe el cobro de derechos parroquiales a los pobres. El triunfo de la Revolución de Ayutla llevó al poder a los liberales decididos a modernizar el país mediante las leyes de reforma. Su objetivo era doble: crear un Estado laico y fomentar la propiedad privada. La ley Lerdo fue un golpe de la Iglesia, pero también afectó a las comunidades campesinas, concentrando la tierra y sembrando las semillas del futuro. Progresión 4. La Guerra de Reforma, 1858-1861. Eventos clave. Los 1857, los conservadores desconocen la Constitución y las leyes de reforma con el plan de Tacubaya, iniciando la Guerra Civil. 1858-1861, Guerra de los 3 años, enfrentamiento entre liberales, Juárez, gobierno en Veracruz, y conservadores, Zuluaga y Miramón, gobierno en la capital. 1859, las leyes de Juárez. Juárez promulga las leyes más radicales: la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos y la ley del matrimonio civil. 1861, victoria definitiva de los liberales. Juárez regresa a la capital. Personajes revelantes: Benito Juárez, líder del bando liberal; Félix Zuluaga y Miguel Miramón, líderes conservadores y presidentes posicionales; Jesús González Ortega, general liberal clave de la victoria, en la victoria final.
Las leyes de reforma provocaron una guerra civil. Los liberales liderados por Benito Juárez consolidaron el proyecto con la Ley de Nacionalización de 1859, que declaró la propiedad de la nación sobre los bienes de la Iglesia. Esta guerra, marcada por la polarización extrema, terminó con el triunfo liberal, pero dejó a México en bancarrota y vulnerable a nueva intervención. Progresión número 5. La intervención francesa y el imperio. 1861. Juárez decreta la suspensión del pago de la deuda externa. 1862. Invasión francesa. Francia, España y Reino Unido responden. Francia continúa sola con el apoyo conservador. El ejército mexicano, liderado por Ignacio Zaragoza, triunfa en la batalla de Puebla el 5 de mayo. 1864 a 1867 se establece el Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo, un proyecto monárquico y conservador. 1867 Maximiliano es fusilado en Querétaro, Juárez restaura la República. Personajes relevantes de la progresión número 5. Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla de Puebla, Napoleón III, emperador de Francia y principal impulsor de la intervención, Maximiliano y Carlota, emprendedores del Segundo Imperio. Las crisis económicas y la suspensión de pagos llevaron a la intervención francesa. Aunque fuimos inicialmente victoriosos en Puebla, el poderío de Napoleón III impulsó a Maximiliano. Este imperio fue la última expresión del conservadurismo. El retiro de las tropas francesas, presionando por la doctrina Monroe de Estados Unidos, permitió la victoria definitiva de la República y la consolidación de la soberanía nacional. Progresión 6. La paz forzada del Porfiriato. Eventos clave. 1876. Porfirio Díaz tomó el poder con el plan de Tuxtepec, iniciando la dictadura. Régimen dictadura centralista y autoritaria bajo el lema orden y progreso. Economía. Gran inversión extranjera de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En infraestructura, ferrocarriles, minería y petróleo. Sociedad. Profunda concentración de la tierra y explotación laboral extrema de personajes relevantes. Porfirio Díaz, el dictador que modernizó la infraestructura del país a costa de la justicia social y la democracia. La narración sería: tras la inestabilidad llegada al Porfiriato, Díaz impuso un orden rígido que permitió la modernización económica. La industrialización global dictó del modelo. México se convirtió en un proveedor de materias primas para las potencias extranjeras. El crecimiento se financió con la inversión externa, pero a un costo social devastador: despojo de tierras campesinas y una explotación laboral que había un resentimiento social latente. Progresión 7. El resentimiento social y el fin del porfiriato. Eventos clave. Finales del siglo XIX. Conciliación de los latifundios. Haciendas gigantescas. 1906. Huelga de Cananea. Obreros mineros exigen mejores condiciones laborales, reprimida violentamente. 1907. Huelga de Río Blanco. Obreros textiles protestan contra la explotación, reprimida violentamente. 1910. Francisco I. Madero publica la sucesión presidencial en 1910. 1910, Plan de San Luis. Madero llama al levantamiento armado contra la reelección de Díaz. La dictadura reprimió toda oposición, incluidas las sangrientas huelgas de Cananea y Río Blanco. Esto demostró que no había camino democrático para el cambio. El llamado a la insurrección de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis fue la chispa que incendió el profundo descontento social generado por 3 décadas de represión y explotación porfirista. Ahora iniciando con la progresión 8, empezamos con el porfiriato, que fue en 1876. Las políticas del porfiriato tuvieron un impacto devastador en las condiciones de vida de los campesinos, quienes fueron el eslabón más débil en la estructura social y económica del país. Los campesinos fueron desplazados de sus tierras a medida que las grandes empresas extranjeras y terratenientes adquirían enormes extensiones de terreno, muchas veces mediante métodos ilegales o violentos. También hubieron conflictos por la propiedad de la tierra y la lucha agraria. La propiedad de la tierra fue uno de los elementos centrales de la Revolución Mexicana y un motor crucial en la lucha de los campesinos.
quienes representaban la mayoría de la población, pero vivían bajo una estructura casi feudal y excluyente que les negaba el acceso a los recursos más básicos para su supervivencia. Ahora continuamos con las conexiones entre el capitalismo global y los procesos revolucionarios, en donde empezaremos a tocar temas de la progresión 9. Las revoluciones no pueden entenderse sin analizar su relación con el sistema capitalista global. En el caso de México, la Revolución Mexicana surgió como una respuesta a un modelo económico basado en la acumulación por despojo, la sobreexplotación laboral y la dependencia de intereses extranjeros. En esta progresión también tocamos las relaciones entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que fue entre 1910 y 1917, y la Revolución Rusa de 1917 y 1922, fueron dos de los eventos más trascendentales del siglo XX, marcando el inicio de una era de insurrecciones populares contra el poder oligárquico y el capitalismo industrial. Aunque separadas por miles de kilómetros y con diferencias en su contexto sociopolítico, ambas revoluciones comparten similitudes estructurales, como el levantamiento de sectores marginados, la lucha contra regímenes autoritarios y el intento de establecer nuevas formas de organización política y económica.